Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hablar de 4 palabras claves en ingeniería y que me he dado cuenta mis estudiantes no tienen del todo claro cuándo y cómo utilizarlas o qué funcionan, para qué sirven. Ellas son eficacia, eficiencia, efectividad y productividad. Fíjense, son palabras bien importantes, vienen de todo lo que es la gestión de la calidad, pero tienen relación con muchas de las cosas que hemos estado revisando acá en el canal. Bueno, como ya todos saben, debido a lo que estamos viviendo, estoy migrando mis clases a YouTube de la universidad porque, bueno, es difícil. Pero creo que hemos poco a poco avanzado. Creo que lo hemos estado haciendo mejor. Pero, en fin, el día de hoy me he dado cuenta entonces que hay esa dificultad, esa duda. Entonces hay que explicarlo. Y para hacerlo tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero es que estamos en el marco de ese cambio que hubo de sociedad industrial a postindustrial, o sociedad del conocimiento, informacional, red. O sea, depende de cada autor. Pensamiento castellano, como ya lo hemos discutido en otras clases, lo ve como sociedad del conocimiento. Si me voy a Peter Drucker, desde lo que es el estudio de la administración, él habla que en este trabajo del conocimiento, el problema radica en que las palabras, la definición de estas palabras que estamos tratando, no han cambiado conforme la sociedad sí lo ha hecho. Entonces, hay como dudas. Fíjense, si me voy a lo que es la definición de las mismas según la Real Academia Española, ¿qué dice la RAE? Bueno, la RAE dice que eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Si me voy a la definición de eficacia, eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se espera o se desea. Y según la RAE, efectividad es sinónimo de eficacia. Entonces, si nos detenemos un segundo, pues nos damos cuenta que estas 3 cosas prácticamente vienen a significar lo mismo. Sin embargo, el propio Drucker estableció que, bueno, y esto lo hizo a lo largo de todas las obras que él escribió, presentó, postuló. Él dice que, bueno, que la gran diferencia entre estas 3 palabras que nos permiten, ¿no?, de alguna manera tener una claridad conceptual mucho mayor es la siguiente. Cuando voy a hablar de eficiencia, tengo que hablar de que eficiencia es hacer bien las cosas. Fíjense, bien importante, repito. Eficiencia es hacer bien las cosas, según Drucker. Es decir, es hacer las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos que estoy utilizando o que estoy empleando y los resultados que estoy obteniendo, ¿no? Los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver con el cómo se hacen las cosas, definitivamente. Ahora me voy a eficacia. Eficacia es hacer las cosas de manera correcta. Es decir, ¿a qué se refiere Drucker con esto? Él dice que, bueno, básicamente la eficacia es hacer las cosas que mejor conducen a la consecución de los resultados esperados. La eficacia tiene que ver con el qué cosas tengo yo que hacer. Fíjense, repito, eficiencia es hacer bien las cosas. Eficacia es hacer las cosas correctas. Y efectividad es hacer bien las cosas correctas. No sé si ahora sí se va viendo un poco mejor esto. Es decir, según Drucker, efectividad es hacer las cosas de una forma eficiente y de una forma eficaz. La efectividad entonces tiene que ver con qué cosas se hacen y cómo se hacen esas cosas. Creo que ahora sí se ve un poco mejor el uso de estas palabras. El trabajo manual y característico propio del área industrial, como ya hablé hace rato, la clave, ¿no? O sea, recuerden que habían elementos claves de producción, factores claves de producción. Entonces, una de ellas era producir. Teníamos que producir porque se necesitaba más capital para poder invertir más en las empresas. Recuerden también que lo importante allá era el operario, la mano de obra como tal, no el obrero especializado, no el técnico, y por supuesto el regreso al tema del dinero, ¿no? A diferencia de la sociedad informacional donde la información cobra vigencia. Pero bueno, regreso entonces a la historia de Drucker, ¿no? Él dijo que en la era industrial era característico, como estoy diciendo, esa necesidad de producir más. Entonces, los avances que hemos tenido desde entonces hasta ahora, ¿qué me permiten? Pues en materia de productividad me permiten alcanzar, y esto pudiese ser un poco menos de medio ciclo, ¿no?, un nivel de desarrollo económico y social mucho mayor a lo que tenía antes. ¿Gracias a qué? A que ahora la información no es de unos pocos, sino de varios. A ese cambio entre sociedad industrial y sociedad postindustrial. Sin embargo, esta era del conocimiento en donde la clave es la mejora de la efectividad y
sobre este tema, el mismo Drucker comenta que estamos prácticamente en pañales. Creo que es necesario, o se hace necesario, tener bastante claro qué significan, y por eso pues lo que estamos haciendo el día de hoy. La clave entonces, mejor dicho, para el desarrollo del trabajo en la era del conocimiento, de la efectividad, es que tanto la eficacia como la eficiencia de alguna manera centran únicamente aspectos parciales de esta forma de trabajo. Entonces hay que unirlas indiscutiblemente, y es necesario. Por ejemplo, me explico. La eficiencia se centra normalmente en hacer algo lo mejor posible en cuanto al uso de los recursos. Dicho de otra manera, a ver, me expreso un poco mejor. Busca perfeccionar el cómo, ese cómo vamos a hacer las cosas, pero sin cuestionarse el qué estoy haciendo para lograrlo. Entonces esto puede llevarme a una situación bien contradictoria, ¿no? Y si no completamente absurda. En palabras de Drucker, no hay nada más inútil que hacer de forma muy eficiente aquello que no debería hacerse en absoluto. Por el contrario, la eficacia se centra únicamente en lograr el resultado, al margen de los recursos que se consuman para ello. Dicho de otra manera, busca encontrar el mejor qué para lograr un resultado deseado, sin preocuparse en lo absoluto del cómo vamos a hacer para que ese qué se logre, y por supuesto pasando por alto el impacto en los recursos que pudiese tener. Entonces esto puede llevar, como ya se pueden estar imaginando, a un derroche extremo de la empresa. Y recuerden, cuando hablamos de empresa, estamos hablando de que, si no vamos al estudio económico, la idea de la empresa privada es generar riqueza. Entonces no tiene mucho sentido que yo esté haciendo cosas como, por ejemplo, un retrabajo en aras de conseguir algo que al final del día puede que me permita ser productivo, puede que me permita generar riqueza, pero no tanto, no como debería ser. Por eso la efectividad que plantea Peter Drucker persigue encontrar un término medio con sentido, ¿no? Una especie de punto de equilibrio entre lo que es la eficacia y la eficiencia. Ahora voy a hablar de productividad, ¿no? Dijimos que eran 4 palabras, 3E y la P. Cuando hablo de productividad, indiscutiblemente tengo que hacer relación a lo que es esa comparación entre los bienes o servicios que se están produciendo y la expectativa o cuota mínima de producción indispensable. Cuando hablo de productividad tengo que irme un poco a la medida económica. No hay de otra. De hecho, de ahí viene el término. O sea, vamos a verlo, a tratar de explicarlo un poco más simple, un término más sencillo. Productividad es la relación que hay entre lo producido y lo que se necesita producir, ¿sí? Tomando en cuenta los factores e insumos que puedan ser necesarios para poner en marcha el proceso. Por ejemplo, material directo o materia prima, dependiendo de cómo lo estemos estudiando. Entonces, cuando de alguna manera yo estoy determinando sistemas, procesos o incluso trabajadores, estos pueden ser más o menos productivos. ¿En base a qué? Al rendimiento. Y aquí me meto un poco con lo que es el desempeño. Pero bueno, al final del día estoy hablando de cantidad de productos que estoy obteniendo en un lapso de tiempo determinado. Y la eficiencia, que es la cantidad de recursos que se invierten en la obtención del producto en cuestión. De modo que cuando tengo una mayor productividad, entonces seguramente tengo una mayor rentabilidad. Es decir, un mayor beneficio, que es lo que estoy buscando, lo que espero. Entonces, de alguna manera, tengo que ubicarme en eso, ¿no? De que la organización, la empresa, sobre todo cuando es privada, especialmente cuando es privada, siempre va a buscar aumentar el margen de productividad, evaluando, por supuesto, los diferentes esquemas de producción que se puedan tener, ¿no? Con los cuales se cuente. Hay muchos casos en los que podemos ver cómo la productividad se incrementa y cuando se hace algún tipo de cambio, ¿no? Que por supuesto sea significativo en la cadena de producción, lo cual va de la mano o siempre irá de la mano con lo que es una decisión de tipo estratégico. Aquí hemos estudiado ya previamente un poco lo que es una estrategia, cómo se formula una estrategia, cuáles son los objetivos de las estrategias, incluso hemos hablado de objetivos de SMART. O sea, si pueden revisar un poco eso luego. Bien, ahora voy a hablar un poco de los tipos de productividad. Existe la productividad laboral, productividad total de los factores, PTF, y productividad marginal. Ok, ahora vamos a hablar del ejemplo de productividad del que les estuve comentando que íbamos a hacer al final. Vamos a imaginarnos una empresa, una manufacturera de enlatados, ¿por qué no?
y pues tiene por supuesto una serie de obreros, de operarios que trabajan en ella. Estos obreros u operarios trabajan una determinada cantidad de horas al día, a la semana, y bueno, estoy creando una determinada cantidad de enlatados, no igual, por ejemplo, a la semana. Si el número de obreros aumenta, sería posible en esta idea que les estoy dando aumentar también la productividad, suponiendo por supuesto que aumente el número de máquinas con las que se utilizan, las cuales se emplean para que el obrero trabaje, que aumenta el material directo o la materia prima que está llegando por supuesto a la organización. Y bueno, lógicamente pudiésemos hablar de que se consume incluso más rápido esto, por eso es importante que haya una rotación de la materia, del material, en líneas generales, directo, indirecto, en fin. Entonces, esto que generaría la productividad, fíjense que son ya varios elementos que estoy nombrando, indiscutiblemente hacen que me dé cuenta de que hay varias rutas que puedo tomar para aumentar la productividad. En cambio, si el número de obreros disminuye o empiezan a trabajar menos horas o empieza tal vez a haber apagones, o si escasea la materia prima, ya no es tan fácil conseguirla, la productividad va a disminuir con ella. Es decir, la rentabilidad de nuestra fábrica de enlatados disminuirá también. Bueno, creo que el ejemplo está bastante sencillo. Se explica por sí solo. De todas maneras, en los comentarios no dejes de exponer tus ideas, tus dudas y por favor, bueno, como dice todo el mundo aquí en YouTube, suscríbete y dale like. Nos vemos en la próxima clase.